Hola, ¿qué tal? Nuevamente les traemos una cápsula jurídica por parte de Abogados Cortés y Asociados y hoy vamos a abordar el tema de obligaciones del policía, conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a analizar cuáles son algunas de las obligaciones que tiene el policía conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta cápsula jurídica la vamos a dividir en dos partes. Esta sería la primera parte de las obligaciones del policía. Recordemos que en muchas de las ocasiones el policía va a ser considerado también como el primer respondiente, toda vez que va a ser uno de los agentes que va a llegar en primer lugar a la escena del crimen, a la escena de los hechos, donde ocurrieron estos hechos delictuosos. Bien, en primer lugar tenemos que el policía tiene la obligación de recibir las denuncias por parte de la víctima, por parte del ofendido, y debe informar al Ministerio Público de las diligencias practicadas. Si un policía recibe 2 o 3 denuncias por parte de una víctima u ofendido, tiene que informar al Ministerio Público de las diligencias practicadas. Recordemos que el Ministerio Público va a ser el titular de la investigación de los delitos. El Ministerio Público va a ser considerado como la representación social de las víctimas u ofendidos y por ende va a ser quien conduzca la investigación. Entonces el policía está obligado a recibir estas denuncias y a informar de inmediato cuáles son las diligencias que practicaron, si entrevistaron a una persona, si entrevistaron a un menor de edad, si por el contrario fueron a recabar algún video, algún audio. Esto tiene que informarlo a el agente del Ministerio Público. Otra de las obligaciones que tienen los policías es realizar detenciones y hacer saber al detenido cuáles son sus derechos. Muchas de las ocasiones estas detenciones que realizan, algunas son en flagrancia. En diversa cápsula ya comentamos qué es la flagrancia, y entonces esta flagrancia es cuando la persona está cometiendo un delito y al instante es detenido por los policías. Tiene la obligación el policía de hacerle saber a la persona que está siendo detenido cuáles son sus derechos. Dentro de sus derechos, a guardar silencio, a estar comunicado con sus familiares, a tener una defensa técnica. Es muy importante que recordemos que uno de los derechos de estas personas que son detenidas es tener una defensa técnica. Y recordemos que esta defensa técnica tiene dos vertientes, en su vertiente formal y material. Material, licenciado en Derecho, en su vertiente formal, que sea una persona que esté debidamente capacitada con los conocimientos en el sistema penal acusatorio. Actualmente, para ser representante de un imputado, tan solo la ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales exige que tenga licenciatura en Derecho, mas sin embargo no siempre la licenciatura en Derecho va a asegurar que sea una defensa calificada, una defensa actualizada, una defensa técnica. Bien, continuamos. Otra de las obligaciones del policía, impedir que se consumen los delitos y evitar agresiones. Ellos van a impedir que se consumen estos delitos, pero siempre y cuando recordemos que van a respetar los derechos humanos. ¿Dónde están consagrados los derechos humanos? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales, en leyes federales. Recordemos que ellos, como servidores públicos, únicamente pueden hacer aquello que la ley les está permitiendo. Entonces van a impedir que se consumen estos delitos y evitar estas agresiones o repeler estas agresiones. Dependiendo el tipo de agresión que realice alguna persona, va a ser en esa medida
o en esa proporción que los policías estén obligados a impedir que se consumen los delitos o a la repulsión de las agresiones. Siguiente, lo que ya comentábamos, actuar bajo el mando del Ministerio Público y informarle del aseguramiento de bienes de la investigación del delito. En muchas de las ocasiones, por ejemplo, cuando una persona tiene un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y es detenido por la policía, el policía actúa bajo el mando del Ministerio Público, toda vez que el Ministerio Público va a ser el ente público, la representación social que va a ser el titular de la investigación. Y el policía tiene que llevar a cabo un aseguramiento de los bienes de la investigación, como por ejemplo, una persona porta un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, entonces el policía tiene la obligación de, a través de un protocolo, asegurar esa arma de fuego y llevar a cabo esta recopilación del arma de fuego para evitar que haya una contaminación en los indicios o evidencias, en las huellas dactilares que pudieron estar presentes en esta arma de fuego. También el policía está obligado a informar al Ministerio Público sobre la detención de personas. De manera inmediata le va a informar si la persona fue detenida a través de una orden de aprehensión que solicitó el Ministerio Público a el juez de control autoriza y entonces el policía va a detener a esta persona que tiene o tenía una orden de aprehensión. También puede ser que el policía está obligado a informar de una detención en flagrancia. Va a haber un registro nacional de detenciones. Antes de que acudamos a la agencia del Ministerio Público, ya sea del Fuero Común o del Ministerio Público Federal, es importante que revisemos este registro nacional de detenciones. Nos pide algunos datos personales de la persona que está detenida, nombre completo, CUR, entre otros, y vamos a saber a partir de qué momento está detenida esta persona y en qué agencia del Ministerio Público está puesto a disposición. Ello nos va a permitir localizar de manera rápida y efectiva dónde está esta persona, que posteriormente vamos a acudir a la agencia del Ministerio Público a representar, o sus familiares pueden saber en qué agencia del Ministerio Público está detenido. Otra de las obligaciones de los policías son practicar inspecciones y otros actos de investigación. Por ejemplo, una inspección de un bien mueble, un vehículo, inspección de personas, entre otros. Bien, entonces tenemos aquí los primeros elementos, las primeras obligaciones en esta cápsula jurídica de cuáles son las obligaciones que tienen los policías de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, y si llegan a exceder el uso de la fuerza pública o alguna violencia en contra de los derechos humanos, obviamente tendrá que haber ciertas repercusiones. Por nuestra parte es todo. Les pedimos que nos escriban a través de nuestras redes sociales, que nos dejen sus comentarios, y esta cápsula jurídica esperemos que haya sido para abonar en su conocimiento jurídico y para las personas que no son estudiantes de derecho o que no son abogados, con la intención de que tengan conocimiento cuáles son estas obligaciones de los policías. Hasta la próxima.